Una vez más estamos saludándolos a través de esta plataforma de Facebook, llegando hasta sus hogares para llevar la palabra de Dios, ya que debido al nuevo brote del COVID-19, así de una manera muy agresiva, ¿verdad? Hemos suspendido la escuela bíblica y bueno, tenemos muy buena asistencia en la escuela bíblica, pero debido a este brote y para seguir los protocolos de salud, hemos decidido concentrarnos en los cultos, los tres cultos del domingo, el culto de las 11 de la mañana, el culto de las 2 de la tarde y el culto de las 4:30. Yo sé que este domingo algunos se asustaron por el mensaje que recibimos todos en el teléfono, ¿verdad? En los celulares, un mensaje de emergencia, ¿sí? Del nuevo brote del COVID-19. Y bueno, pues algunos echaron la F, se echaron la falta y los echamos de menos. Pero quiero decirles que estamos siguiendo los protocolos de salud. Tenemos hermanos en la entrada, ujieres con desinfectante, con guantes si alguien gusta, si alguien no trae mascarilla, ahí tenemos mascarillas. Entonces los invitamos para aprovechar que los cultos son esenciales, están en la lista de actividades esenciales. Entonces aprovechar, no vamos en un momento dado nos cancelen los cultos, ¿verdad? Aquí en la ciudad no pueden tener más de 10 personas y vamos a querer venir al culto, ¿sí? Entonces no, vamos a aprovechar que los cultos, las reuniones religiosas son considerados servicios esenciales y podemos estar dividido el grupo, los 160 que somos en número, dividirlos entre los tres servicios con la ayuda del Señor. Entonces los invitamos y ahorita empieza a mandar un mensaje en el WhatsApp, ¿verdad? En Messenger, a los hermanos para que se conecten y de esta manera recibamos una palabra de parte de Dios. No nos quedemos en ayuna, ¿verdad? Porque no vamos a tener escuela bíblica. Entonces, estamos contentos, hermanos, agradecidos con Dios por esta oportunidad, ¿verdad? Porque la primera iglesia en San Antonio es una iglesia activa, es una iglesia que no dobla las manos, dobla las rodillas, pero no las manos. Entonces, buscamos al Señor, pedimos dirección y hasta ahorita podemos decir, como dijo el patriarca Josué, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y yo le agrego ahí, y nos va a seguir ayudando si nos portamos bien. Si nos portamos bien, nos va a seguir ayudando. Entonces, porque Él dice, yo amo a los que me aman y honro a los que madrugando me buscan. Entonces, necesitamos seguir buscando del Señor y aprovecho, hermanos, este tiempo, antes de entrar en el consejo de la palabra del Señor, aprovecho este tiempo para pedir la oración por un compañero, nuestro hermano pastor Juan Murillo y la hermana Verónica Murillo. Ellos son pastores en la primera de Baytown y los hermanos han sido han sido afectados por el virus. Ayer hablé con el hermano y está bien, ya en lo que cabe. Dice, no, hermano, este asunto es serio, es serio. Y bueno, siempre hemos dicho que este asunto es serio y tenemos que tomar las medidas necesarias, de higiene, aunque, como dije en una ocasión en una predicación, cuando te toca, aunque te quites, cuando te toca, te toca. Entonces, yo pienso que a estas alturas este virus, todos estamos infectados. Lo que sucede es que algunas personas somos asintomáticas, o sea, no presentamos síntomas, y vamos por ahí
infectando a las personas, ¿sí? Pero mientras no encuentren una vacuna, pues este asunto nomás se va a tratar. Yo les recomiendo que tengan a la mano las pastillas Tylenol de 500 miligramos. Y se toma 2 cada 6 horas, ¿sí? Si está padeciendo calentura, dolor de cuerpo, y también súrtase de Gatorade. Y es una manera de tratar los síntomas que se dan: el cuerpo cortado, la calentura, el cansancio. Y bueno, ya le damos gracias a Dios porque los hermanos de aquí de la iglesia, hermanos miembros activos, que son los hermanos Guzmán, o hermano Luis, la hermana Irma, el hermano Carlos Guzmán, ya están saliendo de esa situación. Ellos fueron infectados, salieron positivos. También los hermanos Llamas, el hermano Alberto y Marilu Llamas, pero ya van de salida. Esta mañana hablé tanto con Luis como con el hermano Llamas. El hermano Llamas ya anda trabajando. Dice, no ando al 100, hermano, pero ya ando trabajando. Y quiero decirle que el hermano tiene alrededor de 63, 64 años por ahí más o menos. A lo mejor un poquito más, pero el hermano es de buena madera y anda trabajando, y le damos la honra y la gloria a Dios. También pedimos la oración, y vamos a hacer una oración por el pastor Edgar Nevares y su familia. Ellos son pastores en el área del Valle del Río Grande, y vamos a orar, hermanos. ¿Qué les parece si nos unimos en oración? Dice la Biblia que si 2 se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, será hecha por nuestro Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Y vamos a unirnos en estos momentos, hermanos, en oración, y oramos también por la palabra, para que esta palabra, que es viva y eficaz, penetre, hermanos, nuestras mentes, nuestros corazones, ¿verdad? Y haga un efecto, ¿verdad? Y nos active en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Nos presentamos delante de tu trono de gracia, Señor, contentos, agradecidos por lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo a favor de tu iglesia, a favor de tus hijos, Padre Santo. En estos momentos, Señor, nos unimos en oración por nuestros hermanos que están siendo afectados por este virus maligno, Señor. Aleluya, por nuestro hermano Juan Murillo, aleluya, Verónica Murillo, Señor, pastores en Baytown, Señor, por nuestro hermano Edgar Nevares y su familia, Padre Santo, por el hermano Jesús Galindo, pastor de la Cuarta Iglesia en Piedras Negras, también ha sido afectado, Señor, y estamos declarando sanidad, Padre Santo. Los pastores, Señor, en la República Mexicana, Señor, no solamente que pertenecen a nuestra organización, Señor, sino también de otros movimientos. No los conocemos por nombre, pero están haciendo el trabajo, Señor, y el enemigo de alguna manera está perturbando la vida, la salud de tus siervos. Te pedimos que extiendas, Señor, tu mano de misericordia, tu mano sanadora, Señor. Declaramos, aleluya, que tu sangre, aleluya, es poderosa, Señor, para cubrirlo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos esa promesa, Señor. Aleluya, la fe no niega la realidad. Tú llevaste nuestras enfermedades, tú sufriste nuestros dolores. Por tus llagas nosotros hemos sido curados, Padre, desde la planta de los pies hasta la cabeza, Señor. Te pido por mi compañera, mi esposa Graciela, Señor. Tócala, extiende tu mano preciosa, Señor. Aleluya, por mi hija Jessica, Señor. Aleluya, por Ivonne, Señor. Te los presento en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Te damos gracias porque has sacado adelante a nuestros hermanos Luis, Irma, Carlos Guzmán, Señor. Aleluya.
Te pedimos por nuestra hermana Mariela, Señor, ahí donde está la hermana Esther, la hermana Areli, Padre Santo. Tú estás obrando sanidad, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por la salud. Aleluya, porque has sacado adelante a nuestro hermano Alberto Llamas, a la hermana Marilú, Señor. Sigues obrando, Padre Santo, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el nombre de Jesucristo, Padre, ahora te pedimos que acomodes nuestros sentidos en el orden espiritual para poder recibir tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz, es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. En el nombre de Jesucristo la recibimos. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Hermanos, me voy a permitir leer una escritura. Vamos a hablar un poquito de la iglesia. ¿Por qué o para qué existe la iglesia? ¿Por qué o para qué existe la iglesia? La iglesia no es el edificio donde nos congregamos. Ese es el templo. Sí, ese es el edificio. Nosotros, cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, conformamos la iglesia. La iglesia es precisamente el cuerpo de Cristo. Y vamos a leer una escritura en Colosenses como base. En Colosenses capítulo 1, versículo 17, dice la palabra de Dios: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Amén. ¿Por qué y para qué o para qué existe la iglesia? Una de las realidades de la iglesia de hoy es que existe un buen número de creyentes bastante confundidos. No estoy refiriéndome a falsas doctrinas o sectarismo. Estoy hablando acerca de la confusión que existe referente al propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. Diga, el propósito de la iglesia. Digo esto porque cuando preguntamos a alguna persona, a algún creyente, que por qué existe la iglesia, para qué existe la iglesia, sin duda, algunos recibiremos una buena variedad de respuestas. Algunos dirán que la iglesia existe para suplir nuestras necesidades espirituales. Otros dirán que la iglesia existe para aprender más de la palabra de Dios. Algunos dirán que la iglesia existe para consolar sus dolores o penas. Algunos dirán que la iglesia existe para que se puedan reunir para alabar a Dios. Y recibimos este tipo de respuestas debido al concepto erróneo que tenemos del por qué existe la iglesia. Y queremos, en este espacio, compartir 5 razones por las cuales existe la iglesia. 5 razones por las cuales existe la iglesia.
Y la número uno es celebrar la presencia de Dios en la adoración. Ese es uno de los propósitos, celebrar la presencia de Dios en adoración. Como dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos hoy. Otro salmo dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su santo templo, porque es mejor, dice otro salmo, estar un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. La adoración no nada más se centra en lo que es las celebraciones en el templo. La adoración es un estilo de vida, porque Dios anda buscando adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad, no solamente de los dientes para afuera, como sucedió con el pueblo de Israel, que se envolvió tanto en su religiosidad que dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, la adoración es un estilo de vida. Nosotros adoramos a Dios, ¿sí?, cuando andamos dignos del Señor, cuando llevamos fruto en toda buena obra, cuando crecemos en el conocimiento de su voluntad. Como dice precisamente Colosenses capítulo 1, lo voy a leer, dice de esta manera, en el verso 10, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esta palabra es importante que la entendamos. Longanimidad es largura de ánimo, porque en este camino necesitamos ese ingrediente, largura de ánimo, porque vienen pruebas, vienen crisis, vienen situaciones que nos quieren bajar la guardia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener largura de ánimo. Si no, no a las primeras de cambio, como decía aquel chiquillo chiflado, ¿verdad? El popis del barrio, que íbamos a jugar béisbol y sacaba el bate y la pelota, y de repente, no, dijo mi mamá que siempre no, ¿verdad? Y se llevaba el bate y se llevaba la pelota y se acababa el juego, ¿verdad? Entonces, no, aquí no se trata dijo mi mamá que siempre no, aquí es el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces nosotros tenemos que entender que para ello necesitamos largura de ánimo, longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, porque no estábamos aptos, debido a nuestra naturaleza caída, ¿sí? No éramos aptos. Dios nos hizo aptos porque nos hizo partícipes de un nuevo nacimiento. La persona que nace una vez muere 2 veces. La persona que nace 2 veces muere una vez. Entonces necesitamos nosotros entender que Él nos dio la oportunidad de identificarnos con el sacrificio de Cristo. Nos hizo participantes por el nuevo nacimiento, nos hizo participantes de la naturaleza divina. Y dice, sigo leyendo aquí en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. Esta palabra, nos ha librado, no nos va a librar, ya nos libró, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nos hizo aptos y ahora podemos nosotros adorarle en espíritu y en verdad.
a través de nuestro testimonio, ¿sí? De nuestras actitudes, de nuestras conversaciones, nosotros adoramos a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí en sus lugares. Así es. Entonces necesitamos nosotros entender que nosotros somos adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Número 2. Otra de las razones es comunicar la palabra de Dios a los no creyentes, a las personas inconversas. ¿Sí? Bueno, yo me convertí a los 26 años y alguien me compartió a mí la palabra de Dios. La gente no va a venir, ¿sí?, por inercia al camino del Señor. Dios, es cierto, Dios nos habla. Dios les habla a las personas inconversas también, como me habló a mí. ¿Sí? Algunos nos habla, como dice Job 33:14 en adelante. Sin embargo, Dios nos habla de una o de dos maneras. Nos habla por sueño, por visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y se adormecen sobre su lecho. Entonces le revela al oído de los hombres su consejo para apartar del varón la soberbia. Porque la naturaleza caída trae consigo soberbia. ¿Sí? Nos creemos, como dicen por ahí, Juan Camané, nos creemos la Divina Garza, nos creemos Gabino Barrera. Yo mero, yo no necesito, y yo no necesito guajes para nadar, ¿verdad? Yo mero, yo la hago. No. Llega un punto en que Dios nos empieza a hablar por medio, dice la Escritura, por medio de la enfermedad, por medio de la crisis, por medio de un divorcio, por medio de la muerte de un ser querido. ¿Sí? Dios nos habla, pero alguien tiene que llevarle el mensaje de salvación a la persona. Alguien le tiene que decir a la persona: Cristo murió por ti, Cristo te está esperando con los brazos abiertos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, esa es la segunda razón, ¿sí?, para lo que existe en la iglesia. Número 1, celebrar la presencia de Dios en la adoración. Número 2, comunicar la palabra de Dios a los no creyentes. Porque cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a las personas, la palabra de Dios tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo del ser humano, perdonando la redundancia, y hace contacto con el espíritu que está muerto, está amortiguado porque no tiene comunión con su creador. O sea, Dios tiene comunión con nuestro espíritu. Por eso dice: Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Las personas le adoramos ahora porque ya nos dio vida, y ahora podemos regocijarnos en la presencia de Dios a través de nuestro espíritu. Entonces, nosotros tenemos que entender que las personas están muertas en sus delitos y pecados, y por eso las personas andan siguiendo, dice Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante: y Él les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces, nos dio vida. Cuando oímos la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, porque esta penetra, parte el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y nos da vida. Y entonces nosotros llegamos a la conclusión, cuando nos da vida, de que existe un Dios real, sí, un Dios verdadero. Y entonces nosotros valoramos, hermanos, valoramos la creación de Dios, valoramos la corona de la creación de Dios, que es nuestro prójimo, valoramos a nuestra esposa, valoramos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas, valoramos a nuestros padres, a nuestros hermanos, que antes no nos importaba. Entonces, por eso, para eso está la iglesia, para llevar el mensaje, ¿sí? El mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje que tiene el poder de transformar las mentes de las personas y trasladarlos de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibamos por la fe que es en Jesucristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Yo no sé si alguien le puede dar gloria a Dios por ello, porque un día estábamos muertos y Él nos dio vida, y no una vida mediocre, no una vida raquítica, una vida abundante para la honra y para la gloria de Dios. Y necesitamos nosotros entender que ese es uno de los puntos también importantes para los cuales existe la iglesia. Número 3. Después de que les llevamos el mensaje de salvación, los incorporamos a la familia de Dios. Aleluya. Los incorporamos a la familia de Dios. Y para eso se requieren los padres espirituales. ¿Sí? Alguien tiene que sentir la carga. No nada más está de invitar a las personas a las celebraciones, ¿sí? Para que los bauticemos y ya. No. Se necesita darle seguimiento a las personas. Se necesita darle seguimiento. Se necesita darles la paternidad espiritual. Una llamada hace la diferencia. ¿Cómo estás? Te echamos de menos. ¿Qué te está pasando? Entonces, eso se llama paternidad espiritual. Incorporarlos a la familia de Dios. Dice Efesios 2:19. Efesios 2:19, lo leo aquí en la Biblia, y vayan ustedes allá a sus Biblias, y dice la Escritura en Efesios 2:19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que incorporarlos a la familia de Dios, y que ellos se sientan parte del cuerpo de Cristo, se sientan parte de la congregación, y enseñarlos a interactuar. Si hacemos una trabajada, invitarlos, aunque sea
para que nos echen porra, la viva, la va, la bim bomba, sí, de perdido para que nos echen porras. Entonces, y uno los va incorporando y ellos le van agarrando amor a la obra de Dios. Se van enamorando de la obra de Dios. Se van encariñando de sus pastores, se van encariñando de los hermanos, se van encariñando de los padres espirituales. Se sienten parte de... Entonces, esto es bien importante, hermanos. Es bien importante. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que trabajar en esa parte. Es bien importante. ¿Sí? Hacerlos sentir que son parte del cuerpo de Cristo. Número 4. Ayudarles a crecer a través del discipulado. Porque eso les va a traer madurez espiritual. Ayudarles a crecer a través del discipulado. Miren Efesios 4:11, por favor. Efesios 4:11, ahí en sus Biblias. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, dice en el original, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es el modelo, ¿sí? Nosotros tenemos que desarrollar el carácter de Cristo, ¿sí? Si no, vamos a estarnos excusando. No me mires a mí, yo soy humano, yo soy débil. No, Dios no quiere que pensemos así. Al contrario, dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Nosotros tenemos que desarrollar el carácter de Cristo, proyectar el carácter de Cristo. El Filipenses capítulo 2, verso 5 nos da la pauta a seguir. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay otra versión que dice, haya pues en vosotros este mismo pensamiento. Otra versión dice, haya pues en vosotros esta misma actitud. Otra dice, haya pues en vosotros esta misma mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. A él no lo despojaron, él se despojó. Nosotros también tenemos que despojarnos de lo que nos estorba. Nosotros tenemos que identificar cuáles son las cosas que nos estorban y despojarnos de todo peso y del pecado que nos rodea para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, todo esto, hermanos, se necesita para crecer en el discipulado. Dice, leo aquí donde nos quedamos, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahorita eso está de moda, hermanos. Ahorita la gente que no lee la Biblia se come lo que le pongan en YouTube, ¿sí? Lo que le pongan. Entonces nosotros tenemos que entender que hay doctrinas erróneas. Hay personas que tienen otros propósitos, ¿sí? No tanto que nosotros crezcamos y desarrollemos el carácter de Cristo. Dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas son unos maestros, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Esta es la verdad, siguiendo la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Nosotros tenemos que crecer en fe, sí, en pasión por la obra. Tenemos que crecer en misericordia. Tenemos que crecer en paciencia. Tenemos que desarrollar todas esas cualidades y virtudes que conocemos como fruto del Espíritu. Se tienen que desarrollar. Lo que es el amor, la fe, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el temor de Dios, el arrepentimiento, la humildad. Todas esas cualidades tenemos que desarrollarlas, hermanos. No podemos quedarnos cortos en nada, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hay mucho trabajo, hermanos, en la obra del Señor. Nosotros tenemos que ser discipulados. Dice un pensamiento en uno de los libros de motivación de John Maxwell, que los árboles empiezan a morir cuando dejan de crecer. Y así sucede con los humanos. La persona empieza a decrecer cuando deja de aprender. El futuro es de los que están aprendiendo, no de los que aprendieron, de los que constantemente se están innovando. Tenemos que ser discipulados. Aún los pastores tenemos que ser discipulados. Y nosotros como pastores tenemos la responsabilidad. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí nosotros tenemos escuela bíblica, tenemos escuela de liderazgo. Ahorita estamos en stand-by por la situación que se está dando, hermanos. Sí, pero la iglesia está trabajando con el CREA 1, CREA 2, AMOS, y luego tenemos también el CCM virtual, y constantemente hay talleres y ahorita está en stand-by todo, pero el discipulado, el propósito es ayudarles a crecer a través del discipulado. Eso es bien importante. Y por último, tenemos también demostrar el amor de Dios a través del ministerio. A través del ministerio. O sea, si amamos la obra de Dios, tenemos que demostrarlo a través del servicio. Si no, nomás vamos a recibir los beneficios, ¿verdad? Y hacernos los disimulados, No. Tenemos nosotros que, por gratitud, por lo que tú has hecho por mí, porque me sacaste de lo vil, de lo menospreciado, y me diste vida, y aquí está mi vida, te la entrego. Ese es amor por lo que Dios ha hecho por nosotros. Demostrar el amor de Dios a través del servicio. La Biblia nos habla de cuando el Señor Jesucristo en el capítulo 8
va a la casa de Pedro y está su suegra de Pedro ardiendo en fiebre. Y dice la escritura que Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Servía a los discípulos, servía a Jesús, servía a la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tener esa mentalidad. No podemos nosotros nomás estar, ya no tomo, ya no fumo, ya no digo maldiciones. Y la esposa también, ya mi viejo ya no toma, ya no me golpea, ya no. No, viejo, vamos a echarle ganas, vamos a ponernos las pilas. ¿Cómo si están ahí en el Facebook publicando y haciendo otras cosas? Paz de Cristo. Tenemos que amar al Señor, tenemos que servirle, tenemos que demostrar nuestro amor a Dios a través del servicio. Dice una máxima que el que no vive para servir no sirve para vivir. Se oye bien fuerte, ¿no? El que no vive para servir no sirve para vivir. Me gusta el ejemplo, hermanos, que tenemos de Felipe. En el capítulo, Felipe, uno de los diáconos, ¿verdad? Se estaba multiplicando el trabajo de la iglesia primitiva. Sí, empezó a haber disensión entre ahí en la iglesia creciente. Y entonces los discípulos, las columnas de la iglesia, que eran los apóstoles, le propusieron a la iglesia que escogieran entre ellos personas con ciertas características, de buen testimonio, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, a quienes iban a encargar el trabajo de servir en las mesas. Y entre ellos iba Felipe y Esteban, pero a Esteban, en el capítulo 7, pues nosotros conocemos la historia. Por causa de la persecución, empieza la persecución, le levantan un falso, ¿sí? Y lo apedrean, y viene a ser el primer mártir de la iglesia primitiva. Pero en esa persecución, Felipe de pronto se encuentra en Samaria. O sea, ellos iban huyendo por su vida, ¿verdad? Porque la persecución. Ahorita esto del COVID-19 no es nada, hermano. Paz de Cristo. No es nada. Imagina ahora sí que digan, y vale más que ni se junten, ni hagan cultos, porque no se la van a acabar. Entonces sí, agárrate. Entonces sí, los hermanos van a querer culto. Y la Biblia dice que en ese tiempo, pues los hermanos huían por su vida, pero por donde iban huyendo, donde iban ellos, iban sembrando la palabra, ¿verdad? Y Dios empieza a usar la vida de Felipe en Samaria. Y empieza desde el capítulo 4 hasta el 40, en el capítulo 8, vemos ahí cómo desarrolla el ministerio de Felipe, un diácono de la iglesia, una persona que andaba sirviendo en las mesas, así como aquí el hermano Manuel, el hermano Luis, el hermano Eduardo, los hermanos que andan haciendo algo aquí en la localidad. Bueno, así andaba Felipe. Y de pronto ya está predicando en Samaria, desarrollando un ministerio de poder, con señales, con maravillas, con prodigios. Un avivamiento. Y luego vemos posteriormente un ministerio consumado en el capítulo 21 del libro de los Hechos de Felipe. Ya aquí pasaron años, ya aquí Felipe se casó, sus hijas crecieron, tuvo hijas,
En la Biblia no dice de hijos, pero de hijas sí. Tuvo hijas y sus hijas desarrollaban un ministerio profético. Y ahí en el capítulo 21 del libro de los Hechos, ya pasaron años aquí, dice la escritura en el capítulo 21, verso del 8 al 9, dice: y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, ya no el diácono, el evangelista, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, no 2, 4 hijas, doncellas que profetizaban. Todo un ministerio. Entonces, hay mucho, hermanos, que aprender y mucho que desarrollar en el camino del Señor. Y bueno, este es algo que yo quería tratar. Número 1, celebrar la presencia de Dios en la adoración, comunicar la palabra de Dios con los no creyentes, incorporarlos a los no creyentes a la familia de Dios. Y número 4, ayudarles a crecer a través del discipulado. Y número 5, demostrar el amor de Dios a través del ministerio. Demostrar el amor de Dios a través del ministerio. No se trata de llenarnos de información. Sí, hay que llenarnos de información, pero hay que aterrizar, hay que aplicar esa información, ¿sí?, para la honra y gloria de Dios. Si alguno me sirve, dijo Jesús, síganme, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Así también nosotros, hermanos, tenemos que poner nuestra vida, ¿sí?, al servicio de la obra de Dios. Y yo los invito a que reflexionemos, que la iglesia necesita entender que está aquí con un propósito. Y ese es el propósito. Esos son uno de los 5 propósitos principales de la iglesia aquí en la tierra. No estamos aquí para otra cosa, hermanos. No estamos aquí para entretener a las personas. No estamos aquí para enriquecernos tampoco. No. Estamos aquí para glorificar a Dios con nuestras acciones, desarrollando nuestros ministerios, ganando almas para Cristo. Tenemos que activarnos. El enemigo nos está poniendo, porque no podemos decir que esta pandemia es de Dios. Sí, las cosas pasan porque Dios lo permite, pero la Biblia nos dice claramente que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, yo los invito a que no echemos este consejo en saco roto. Vamos a ponernos la camiseta, vamos a remangarnos las mangas y vamos a echarle todos los kilos para la honra y gloria de Dios. Los invito, oremos en el nombre de Jesucristo y espero que reciban esta palabra, ¿sí? Comparte el video, compártelo por favor para que otras personas sean bendecidas también. Oremos en el nombre de Jesucristo. Padre, en estos momentos, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Tú sabes que te amamos, tú sabes que amamos tu obra, amamos a los hermanos, Señor. Estamos contentos, estamos agradecidos por todo lo que has hecho, Señor, en nuestra vida personal, en nuestra familia, como pareja, con mi compañera, Señor, que me apoya, Señor, siempre en el ministerio. Gracias, Señor.
Te pedimos que nos ayudes a atesorar esta palabra, a no echar este consejo en saco roto, Señor, a llevarla al terreno de la práctica, Padre. Tanta gente, Señor, que se está yendo a una eternidad sin Cristo. Se está yendo a una eternidad sin Cristo, Señor. Porque nosotros estamos tan ocupados en las cosas personales, Señor. Porque no nos sentimos preparados, pero no porque no haya los recursos, porque no nos interesamos en ser capacitados, Señor. Te pedimos que pongas esa carga en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que tu palabra, Señor, sea como la lluvia, como la nieve, como la que vienen y riegan la tierra y la hacen germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Que así sea tu palabra, Señor, en esta noche. Que haga lo que tú quieres que haga, que sea prosperada en aquello a lo que tú la has enviado. En el nombre poderoso de Jesucristo. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Hermanos, pues mi deseo es que el Señor los bendiga de una manera muy especial. Sí, los bendiga y vamos a estar cada miércoles a las 8 de la noche llevando una predicación virtual, ¿sí? Por cada uno de los líderes de la congregación, los que siempre han participado. Entonces, para que nos hagamos a la idea, ¿verdad?, de que así vamos a estar por lo pronto trabajando. Pero el domingo tenemos nuestro servicio a las 11 de la mañana, ¿sí?, a las 2 de la tarde y a las 4:30, para que no, oye, va a haber culto, ya va a haber culto, o sea, el culto no se está cancelando, ¿sí? Son actividades esenciales y vamos a llevar a cabo vamos a aprovechar ese espacio que se nos está dando en el nombre poderoso de Jesucristo. El Señor los bendiga, los amamos, reciban un abrazote, sí, a la distancia. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde.